Hola queridos usuarios, hoy día vamos a ver lo que es el ahorro en una economía cerrada desde el punto de vista de una economía sin gobierno y una economía con gobierno. La pregunta es, ¿cuál es o qué es el ahorro? Bueno, básicamente el ahorro es toda aquella parte de la renta que yo no he consumido o que ya no voy a consumir. Supongamos que ya hice la satisfacción de mis necesidades, entonces hay una parte de la renta que yo no voy a ocupar para satisfacer las necesidades porque ya están satisfechas. Entonces, esa parte, esa brecha entre el ingreso o la producción menos lo que yo consumo, se constituye como el ahorro. Por tanto, en una economía que no tiene gobierno, se constituye por un sector privado, ¿cierto? Que consume bienes y servicios y al mismo tiempo demanda bienes para poder aumentar la producción futura, que es la inversión. Y sabemos que el ahorro es igual a I menos C, o sea, lo que yo gano menos lo que gasto, en este caso, en bienes y servicios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que, en este caso, vamos a hacer un reemplazo. Vamos a hacer que el ahorro más el consumo, que es pasar, en este caso, esto para acá, es igual a la producción. ¿Por qué hacemos este reemplazo? Básicamente porque nosotros queremos vincular qué es lo que sucede con, en este caso, la ecuación principal, que es la que me dice que la producción es igual al consumo más la inversión. Entonces, al obtener la ecuación 3, yo voy a reemplazar lo que dice o lo que equivale a la producción, que es el ahorro más el consumo, en la primera ecuación. Entonces, S más C es igual a C más I. Y por tanto, ¿cuál es la principal conclusión que obtenemos? Este, al ser positivo, pasa al otro lado negativo para juntarse con su término semejante. Y esto me va a dar que se anulan. Y por tanto, vamos a obtener que S es igual a I. O sea, el ahorro en una economía cerrada, sin gobierno, es igual al ahorro, es igual a la inversión. Por tanto, ¿qué ocurre si ahora a este escenario le agregamos el gobierno? Es muy sencillo. Tenemos que, en este caso, la inversión es igual a la producción menos el consumo menos el gasto de gobierno. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿cuál es la condición del ahorro en este caso? Básicamente esta. El ahorro es igual al ingreso menos lo que yo consumo menos lo que consume el gobierno. Y si se dan cuenta, tenemos esta misma expresión. Solamente que una está igualada a la inversión y la otra está igualada al ahorro. Entonces, podemos sacar por conclusión que si yo reemplazo esta expresión por lo que equivale acá abajo, me va a dar que el ahorro es igual a la inversión. Por tanto, conclusión importantísima. Siempre cuando hay una economía cerrada, siempre el ahorro es igual a la inversión. Y eso es un requisito para que se dé el equilibrio económico en el mercado de bienes y servicios. ¿Ya? Y también futuramente con el mercado monetario. Ahora, cuando hablamos de ahorro, en este caso hablamos solamente de un ahorro privado. ¿Por qué? Porque son los hogares y las empresas quienes hacen, en este caso, el ahorro. Y aquí, en este caso, hablamos de dos tipos de ahorro. El ahorro privado y el ahorro público. Y es lo que yo voy a pasar a explicar a continuación. El ahorro privado, como tal, es el siguiente. Lo vamos a abreviar como SP. Y eso es igual al el ingreso menos, en este caso, el consumo menos los impuestos que debe pagar una persona más las transferencias que reciben las familias de parte del Estado. Entonces, este nivel de consumo va a depender. Si las transferencias suben, el ahorro privado sube. Si sube, en este caso, el ingreso, también va a subir, en este caso, el ahorro, manteniendo todo lo demás constante. Ahora, cuando aumentan los impuestos, generalmente disminuye el consumo privado. Y ahora, el consumo público o consumo de gobierno es igual a la recaudación
que obtiene o los ingresos que obtiene por parte de los impuestos menos lo que gasta en bienes y servicios menos lo que gasta en transferencias que otorga a las familias. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque en el caso del sector público, si nosotros sabemos que los ingresos son mayores, estos son los ingresos, si los ingresos son mayores a los gastos que tiene el Estado o el gobierno, obviamente que vamos a tener un superávit. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el Estado está obteniendo más ingresos de lo que necesita gastar. Entonces vamos a tener un ahorro público positivo. Si los ingresos son menores a los gastos, significa que el Estado está incurriendo en un déficit o en una deuda. ¿Por qué? Porque tiene que tratar de buscar un crédito, para buscar cubrir, en este caso, los gastos. Eso se llama déficit público o ahorro público negativo. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque sabemos que la inversión es igual al ahorro, y en este caso ahorro nacional, porque el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro público. Entonces, ¿por qué es importante entender cuándo ocurre un déficit? Porque si ocurre un déficit en el sector público, para poder costear la inversión, el sector privado tiene que ahorrar el nivel de la inversión más el déficit que incurre el sector público. ¿Ya? Y ahora, supongamos una situación en la cual pensemos que a lo mejor puede que exista la posibilidad de que el ahorro privado sea negativo. Entonces, si el ahorro privado es negativo, sabemos que para que se dé un equilibrio en la economía, tiene que ser la inversión igual al ahorro nacional. Y por tanto, si este es negativo, significa que el Estado tiene que cubrir todo el monto de la inversión y además cubrir o tener un ahorro igual no solamente al monto de la inversión, sino que a eso el déficit que tenga el sector privado. Porque si esto no ocurre la situación de equilibrio económico. Esto ha sido la clase de hoy. Nos vemos en un siguiente video y muchas gracias.